Reddit pregunta, ¿cuál ha sido tu peor error financiero? ¿De qué es lo que más se arrepienten en temas de finanzas personales? En mi caso, cuando tenía unos 18 o 19 años y empezaba a trabajar, mi papá me ofreció usar su crédito Infonavit para comprar una casa, ya que él nunca lo utilizó. Yo era muy joven y no pensaba en el futuro a largo plazo, así que no quise. Ahora, a mis 33 años, me doy cuenta de que esa casa se hubiera podido rentar y prácticamente pagarse sola. Hoy tendría una buena casa cerca del centro de la ciudad. Me arrepiento cada día. Haberme tomado 2 años sabáticos en los que gasté los ahorros de años de trabajo. A los 22 años, abrí una cuenta en un fondo de inversión que me obligaba a depositar una cantidad mensual, eran como 2,000 pesos al mes. Con el tiempo, me cansé de mi trabajo y renuncié. Cuando intenté retirar mi dinero, me encontré con algo en lo que no me había fijado. Si no cumplía 3 años, perdería alrededor del 40% de mi inversión. Como necesitaba el dinero para cubrir mis gastos, perdí ese 40%. Hace unos meses, por una situación personal, tuve que mudarme. Compré todos mis muebles usando mis ahorros, que tampoco eran mucho porque apenas hace un año terminé una maestría que estudié a tiempo completo. Me arrepiento, debí haber pedido un préstamo, ya que ahora me genera mucha ansiedad no tener dinero en mi fondo de emergencia y quedar expuesto a imprevistos como accidentes u otros eventos inesperados. Lo peor es que, si me hubiera escuchado a mí mismo, me habría aconsejado pedir un préstamo. Pero preferí pedir consejo a otras personas. Ojalá no pase nada malo, ya estoy ahorrando de nuevo. En fin, de los errores se aprende. De hecho, por lo segundo me uní a este sub para asegurarme de dar buenos consejos a los demás, jaja. Cuando estaba estudiando mi especialidad, a los 24 años, obtuve un financiamiento en IRCASA junto con mi pareja. Debido a nuestros sueldos, nos aprobaron 1,000,000 de pesos, que con el tiempo aumentó a 1,150,000 pesos. Realmente creí que era el amor de mi vida, pero no lo fue. Debo agregar que él era 10 años mayor que yo. Cuando terminé mi especialidad, mis ingresos crecieron significativamente, al punto de poder liquidar el financiamiento en menos de un año. Finalmente, compramos un departamento, el cual confié ciegamente que estaría a su nombre sin mayor problema. Luego comenzó la violencia y los golpes. Después, él quedó desempleado y, tras 2 años sin encontrar trabajo, porque según él, ningún salario se comparaba al anterior, exploté. Vino una nueva ola de violencia hacia mí. Decidí alejarme definitivamente, sabiendo que perdería todo, a pesar de que yo había pagado aproximadamente el 80% del financiamiento e incluso los trámites de escrituración. Durante la relación, llegué a darle dinero para cursos de coaching y cosas por el estilo. Incluso, en un momento, me robó $3,000, los cuales nunca pude recuperar, en parte por la violencia a la que estaba sometida. Al final, después de 13 años de relación, desde mis 18 hasta los 31 años, todo terminó. Perdí más de 1,000,000 de pesos y me quedé sin casa, pero preferí irme y empezar de nuevo. En resumen, mi peor error financiero fue mi ex. Hoy, él se hace llamar coach de vida, así que tengan cuidado con ese tipo de personas. Comprar un local comercial en una plaza. Es un peso muerto en mi portafolio, no he podido rentarlo en 2 años y tengo que pagar el mantenimiento de la plaza cada mes. Además, no recomendaría a nadie comprar inmuebles de contado, solo a crédito, ya que hay muchas estafas. Creo que estoy viviendo uno. Mi novia es foránea, mientras que yo soy de aquí y vivo con mis padres, estoy en mis primeros 20 años. Sus papás no están en una buena situación económica, algo que no me molesta, y suelo invitarla a comer, a veces le pago el supermercado e incluso consultas médicas. Sé que algunos podrían decir que soy ingenuo, pero realmente la amo y lo hago porque me nace. Lo único que a veces me desconcierta es que ella, a pesar de ser muy trabajadora, tiene su sueldo fijo y además atiende a unos 3 o 4 clientes por su cuenta, siempre hace comentarios como que espera que a mí me vaya mejor para que ella no tenga que preocuparse por el dinero. Supongo que lo dice en broma, pero ya saben, entre broma y broma. También me ha contado que no quería terminar con su ex porque él siempre le daba ride a todos lados. Algo que ahora hago yo, jaja. Al escribir esto, me doy cuenta de que a veces incluso actúo como su papá, lol. Prestarle 100,000 pesos a un amigo. Fue hace un año y no he recuperado ni un centavo. Peor aún, parece que él está enojado conmigo porque intenté cobrarle. Me bloqueó de todos lados.
Pagar boletos de avión sin seguro de reembolso para un viaje a Italia con mi ahora esposa. Fueron casi 20,000 pesos. La aerolínea quebró y no nos devolvieron el dinero porque no contratamos el seguro. Además, nos enteramos demasiado tarde de la quiebra y todo fue un lío. En ese momento pensamos, ¿para qué necesitamos seguros si de todos modos íbamos a ir sí o sí? Consejo importante, cuando compren boletos de avión caros, siempre contraten el seguro de reembolso. Muchas aerolíneas sobreviven con financiamiento externo y están al borde del colapso. Nunca sabes cuándo pueden quebrar. Si tienes seguro, por ley, el reembolso está garantizado incluso en casos de quiebra. Hace más de 10 años recibí un correo electrónico del CEO de una compañía de animación. Estaba buscando una empresa que ofreciera servicios similares a los de mi compañía. En lugar de analizar bien su situación y proponer soluciones, me apresuré a rechazar su solicitud porque no nos enfocábamos en sus necesidades específicas. Él respondió muy amablemente y se disculpó por no entender bien nuestros servicios. Resulta que otra compañía lo atendió y ahora son una gran marca comercial. Perdí quizás la mejor oportunidad de mi vida por no crear servicios alternativos y ofrecer soluciones. La compañía era Hartmann & Maschens. Empecé a trabajar alrededor de los 25 años y viví con mis padres hasta los 30. En esos 5 años, no solo no ahorré nada, sino que acumulé deudas en tarjetas de crédito. Cuando finalmente me independicé, además tuve que pagar renta, servicios, etc. Me tomó años salir de esas deudas y, durante ese tiempo, no pude disfrutar realmente de mi dinero. Fácil, casarme y tener un hijo, con una persona irresponsable que nunca trabajó y gastaba mucho. La decisión financiera más importante en la vida de cualquier persona es elegir bien a su pareja. El acierto financiero más grande fue mi actual pareja. Si no me hubiera casado con mi ex, tendría el doble de lo que tengo ahora. Y si hubiera empezado antes con mi pareja actual, tendríamos 4 veces más de lo que tenemos hoy. Tengo 2. La primera fue haber invertido mucho dinero en un negocio cuyo giro desconocía completamente. Debí empezar con algo muy básico y con la mínima inversión mientras conocía el mercado. Afortunadamente no invertí demasiado, unos 5,000 pesos, pero luego me di cuenta de que debí invertir mucho menos y entrar en otro nicho. Y la segunda fue invertir demasiado en aprender inglés. En toda mi vida creo que gasté 100,000 en escuelas, libros, materiales, talleres, etc. Al final descubrí que era mucho mejor aprender por mi cuenta con materiales gratuitos de internet y hablando directamente con hablantes nativos. Rechacé una oportunidad de trabajo en el extranjero, China, 4 años antes de la pandemia, por intentarlo una vez más con mi ex. La empresa en la que trabajaba necesitaba un encargado que supiera manejar la sucursal allá. Ellos iban a cubrir mi vivienda por los primeros 3 meses. La paga era muy buena, el yuan estaba como a 6 a 8 pesos, no recuerdo bien, y la cifra en yuanes iba a ser el doble de lo que ganaba aquí. Iba a vivir en el mismo edificio que unos amigos. Y el lugar al que me mandarían era una costa turística. Estaba a 2 días de firmar y recibir entrenamiento cuando caí. Al mes me dijo que mejor diéramos más tiempo. Es algo que me persigue hasta el día de hoy. Meter a un hermano a mi negocio. Todo marchaba bien. Le pedí un favor, lo hizo, pero al mismo tiempo vio cómo operaba y me pidió que le diera chance. Pensé, ¿qué mal puede salir? Es mi hermano. Adelanto, perdí 500,000 y se acabó el negocio. Fin. Suena más duro que la de Pedro y Pablo, que eran hermanos. ¿Se siguen hablando? No, honestamente no podría. Un día, mi papá me preguntó qué pensaba de lo que pasó. Yo le dije, yo solo perdí un poco de dinero, puedo hacer más. Él perdió un hermano, que me diga cómo hace otro. ¿De qué era el negocio o cómo? Danos contexto de cómo puede alguien perder esa cantidad. Venga, chismecito. Fue mi primer emprendimiento. En ese entonces, andaba en la onda del skate, además de gustarme, me defendía más o menos. Así que monté un negocio para diseñar y producir tablas, ropa y accesorios para skateboarding. Me codeaba con Mario Sáenz, Freddy Carrera y Miguel Salamanca. Fueron a apadrinar el arranque de operaciones. En fin, un gasto enorme. Hotel, video, evento demo, firma de autógrafos, etc. Uno de mis principales errores de esos días era que manejaba todo desde los Estados Unidos, acá vivo. Tenía 2 socios. Yo era el socio capitalista, una socia diseñadora que conocí en la universidad, ella reside en España, y mi otro socio, que era diseñador web, estaba en México.
En fin, todo bien hasta que necesitaba ir a ver un proveedor en Guadalajara y los tiempos no me daban. Así que le pedí a mi hermano que fuera, él reside en México. Fue con todos los gastos pagados, etc. De ahí se agarró para pedir chance, y pues ya estábamos por salir a la luz. Se unió al equipo y, de ahí en adelante, le confié las cuentas de banco para hacer pagos, etc. Hasta ese día, yo manejaba todo. Y pues, en un plazo de un año, tiempo en el que no había ido a México, se acabó el dinero, los inventarios, me endeudé con proveedores, etc. Cuando fui a México, el negocio estaba muy dañado y, por más que hice, ya no lo pude salvar. Así perdí toda mi inversión, que ya le pegaba a los 500K. Mi socio en México me decía que algo no andaba bien, pero al principio no le creí. Vamos, era mi hermano. Pero, en fin, eso cuando se trata de dinero no significa nada. No haber hecho un testamento. Mi pareja murió de repente, y la casa que construimos y escrituramos juntos, me quitaron el 50% los buitres de su familia, que sacaron su verdadera cara inmediatamente después. Me arrepiento cada día. Era la casa de mis sueños y planeaba envejecer en ella. Qué feo. ¿Pero no estaban casados o cómo? No, nunca nos casamos. Su familia nos trataba como si lo estuviéramos, pero la avaricia les ganó cuando supieron que podían heredar. El mundo está lleno de gente miserable. Eso de que las casas se pagan solas es un mito, más o menos. Al final vas a pagar como el 30% a 40%, lo cual no está nada mal, pero tienes que lidiar con los problemas que causen los inquilinos. Nosotros hace poco rentamos una propiedad y la familia quemó el centro de carga. Fue un lío con el tema de los recibos de la luz, que se negaban a pagar. El total del daño fue un poco más de 10,000 pesos solo por ese incidente. Así que no te sientas del todo mal. También el error está en pensar que es un ingreso pasivo, cuando en realidad no lo es. A mí me pasó algo similar. Mis primeros inquilinos echaron a perder los aires acondicionados y perdí dinero, porque ni siquiera los había terminado de pagar. Me dedico a la distribución de combustible. El peor error financiero fue aceptar como cliente a un muy buen amigo de la familia y con dinero. Comenzó pagando por adelantado cantidades grandes de hasta 1,000,000 de pesos. A los meses pidió crédito. Al ser amigo de la familia y con los adelantos que había transferido, se le dieron 2 semanas de crédito. Me robó unos 400,000 pesos y 2 tanques de 15,000 litros, aproximadamente 150,000 pesos cada uno. El individuo metió demandas por todos lados y terminé en bancarrota. Mi dinero se esfumó, al igual que su amistad con la familia. El consejo que puedo darles: tus clientes pequeños son los que te sacan adelante. Mejor tener 100 clientes pequeños que 10 clientes grandes. Los clientes grandes tardan en pagar y siempre parece que te están haciendo un favor. Tenía ahorros y estabilidad financiera, pero llegó mi ex, insegura y con problemas paternales. Gasté mis ahorros tratando de darle seguridad, adquirí un crédito para lo mismo y todo fue inútil. No me volverá a pasar. Al día de hoy, sigo pagando mi deuda de 5 años. Gente, si su pareja es insegura o depresiva, huyan de ahí. No intenten ser superhombres, en muchos casos, ellas no cambian. No compré reguladores de voltaje y se perdieron varias TVs, un Xbox, un microondas y casi un refrigerador nuevo. Ahora no conecto nada sin regulador. Fue en parte culpa de los vecinos, usaban pirotecnia y causaron un corto, el aire acondicionado, otra vez un camión que se llevó cables, la mala instalación eléctrica en mi casa y las variaciones de voltaje sin razón. Yo diría que fueron 3 errores, en diferentes momentos, pero en conjunto me arruinaron en los peores momentos posibles. Sacar préstamos personales para liquidar tarjetas de crédito. Felicidades, ahora debes el doble. No comprar departamento cuando tenía 20 años. Hubo un momento en que pude juntar para el enganche y sacar un crédito, en ese tiempo costaban $900K. Ahora estaría a la mitad de pagarlo, si no es que ya lo hubiera liquidado. Hoy cuestan 4 veces más. Pedir un préstamo personal para intentar salvar mi empresa. Solo retrasé buscar trabajo por 6 meses, y el golpe financiero, y a mi buró de crédito, duró 6 años. He salido de 2 de esos 3 errores, pero el de no comprar departamento a tiempo es uno que no sé si algún día podré remediar. No sé si fue el peor, pero el último fue un viaje a la playa en el que gasté alrededor de 20,000 pesos a 30,000 pesos y no la pasé nada bien. La habitación era muy incómoda, no tenía aire acondicionado y estaba llena de espacios por donde entraban mosquitos, lo que hacía imposible dormir.
Además, se me infectó el ojo por la arena, el sol o algo similar. También unos policías me sacaron dinero, alquilé un scooter, me detuvieron y lo revisaron todo. Al final inventaron que llevaba drogas y preferí pagar antes que terminar en la cárcel. La comida era muy cara y mediocre, y mi novia no pagó absolutamente nada. Terminé tan mal económicamente que ni siquiera pude pagar la mensualidad de mi tarjeta de crédito. Pero así son los errores financieros, se van acumulando y empeorando. El principal error fue tener novia. Solo fuimos porque ella me insistió mucho, y la verdad no creo que ni ella lo haya disfrutado. Sin duda, subestimar la importancia de cotizar semanas tanto en el IMSS como en el Infonavit. Empecé mi vida profesional hace unos 4 años y en ninguno de mis trabajos tuve esas prestaciones hasta hace apenas un año. A los que están empezando siempre les digo que, desde el primer día, se tomen en serio su vida profesional y busquen un trabajo que les dé derechos. Sobre todo en estos tiempos, donde hay mucho freelance y contratos por honorarios. Empecé a trabajar a los 17 años y, durante aproximadamente 10 años, ganaba muy bien para mi edad. Me dediqué a gastar todo en fiestas, ropa y cosas innecesarias. Si hubiera ahorrado ese dinero, fácilmente me habría podido comprar 2 casas pequeñas y un par de carros mucho antes. Pero a esa edad, a algunos nos deslumbra el dinero y las amistades. Ahora no conservo a ninguno de esos amigos, y la vida es más tranquila. Perdí 200,000 pesos en Celsius. Les quiero compartir una lección dura que me tocó aprender y que creo puede ser valiosa para otros inversionistas. Para quienes no lo sepan, Celsius es una plataforma centralizada basada en Estados Unidos donde puedes depositar criptomonedas y te ofrecen un interés que ronda entre el 5% y 7%. Es decir, si depositas Bitcoin, te dan un 6.5% de interés anual en Bitcoin, por ejemplo. En esta plataforma, tenía alrededor de 200,000 pesos mexicanos, a precios actuales, en criptomonedas, lo que representa una parte considerable de mi portafolio de cripto y una pequeña parte de mi patrimonio total. Hace aproximadamente un mes, esta plataforma bloqueó los retiros, imponiendo efectivamente un corralito como los bancos tradicionales. Todo indica que van a declararse en bancarrota y los depositantes perderemos nuestro dinero. Este era un riesgo del que estaba consciente y con el que estaba dispuesto a convivir. Aunque me duele mucho, al final del día es un porcentaje no muy grande de mi patrimonio, soy joven y me recuperaré. Sin embargo, quiero compartir 3 reflexiones que me dejó esta costosa lección. 1. Siempre inviertan basándose en el peor escenario, nunca en probabilidades. Antes, yo invertía el triple o cuádruple del monto asegurado por las SOFIPOS, pensando, ¿qué tan probable es que quiebre en un año? Esta es una mala forma de invertir, porque siempre hay que evaluar los posibles efectos negativos del peor escenario, no solo la probabilidad de que ocurra. Ahora, solo invierto el monto cubierto por el seguro en distintas SOFIPOS, como parte de mi portafolio, y el resto en CETES y pagarés bancarios. De nada sirve decir, el riesgo de que esta SOFIPO quiebre en un año es solo del 5%, si ese 5% implica perder el 80% de tu capital. 2. Proteger la riqueza es más importante que incrementarla. Sí, tener dinero en el banco es un riesgo, la inflación lo devora, los CETES tienen riesgos, todo lo relacionado con el dinero conlleva riesgos. Aún así, tu enfoque siempre debe ser proteger el dinero antes que incrementarlo. ¿Por qué? Si tienes 100 pesos y los metes en un pagaré bancario con un 3% de interés, pero la inflación está al 5%, pierdes un 2% anual. Pero si haces una inversión de alto riesgo y obtienes rendimientos del 15% anual durante 4 años, pero al 5.º año pierdes el 70%, al final hubiera sido mejor dejar el dinero en el banco. 3. Los mercados están diseñados para mantener a los pobres en desventaja. En una sociedad capitalista, los mercados y las inversiones funcionan en contra de quienes tienen menos recursos. Un ejemplo simple, una persona rica puede, al inicio de un periodo de alta inflación, comprar productos no perecederos, papel higiénico, jabón, detergente, atún, etc., para varios años y almacenarlos, porque tiene el capital y el espacio. En cambio, una persona que vive al día sufre mes tras mes el impacto de la inflación, porque no puede comprar a granel ni tiene espacio para almacenar. Esta misma lógica aplica en las inversiones. Si tienes 20 millones de pesos, puedes invertirlos en CETES, una opción conservadora, reinvertir la mitad de los intereses para compensar la inflación, y aún así recibir 75,000 pesos mensuales.
Si tienes 200,000 pesos, la misma estrategia te daría solo 750 pesos al mes, algo poco significativo. Los mercados obligan a los pequeños inversionistas a asumir altos riesgos para buscar rendimientos atractivos, mientras que los ricos pueden invertir de manera conservadora y obtener buenos ingresos. Muchas veces, esto lleva a pérdidas, como en mi caso, perpetuando el ciclo de pobreza. Y lo más importante, todos cometemos errores. Perdónate. Algunas personas cometen un error al manejar su moto, caen y mueren. Otras quedan discapacitadas por equivocaciones tontas. Siempre sé agradecido, incluso en los momentos difíciles. Al principio, me costó aceptar la pérdida y me culpaba a mí mismo. Ahora me motiva a recuperarme. Un error solo es un error si no aprendes de él. Espero que estos consejos ayuden a alguien a evitar los errores que yo cometí. Mucha suerte a todos, y gracias por el espacio para desahogarme. Gracias por compartir. Los errores financieros son algo de lo que casi nunca nos hablan. Yo invertí alrededor de 75,000 pesos en franquicias de Play Business porque el modelo de negocio parecía sólido, pero después de 3 años ha resultado ser una de mis peores inversiones. Una franquicia cayó en impago, otra está en proceso de reestructura para pagarnos al menos la mitad de lo estimado, y en la que más invertí, unos 50,000 pesos, apenas genera 100 pesos de rendimiento anual. A veces olvidamos la dura lección: si quieres ganar más dinero, tienes que trabajar. Las inversiones no son para generar ingresos como un salario, a menos que ya seas rico. En otras palabras, las inversiones por sí solas no te harán rico. Durante muchos años mantuve mi dinero en el banco sin invertirlo en pagarés u otros instrumentos de plazo fijo. Ahora que lo tengo en CETES y otras inversiones, cualquier rendimiento por pequeño que sea ya lo considero una ganancia. Sé que la inflación a menudo erosiona esos rendimientos, pero al menos ayuda a preservar el valor del dinero. Lo que quiero decir es que tenemos una educación financiera muy deficiente, pero como mencionas, gran parte de la población está más enfocada en sobrevivir día a día que en ahorrar, y mucho menos en invertir. Presté mis ahorros, 100,000, y cuando los necesité, no pude cobrarles a mis deudores. Hasta ahora no he podido recuperar ese dinero. Tuve que pedir un préstamo al sistema de seguridad social cuando necesitaba efectivo y todavía lo estoy pagando. Me dan pena sus excusas, pero ellos no tuvieron consideración conmigo. Así que nunca más volveré a hacerlo. Le adelanté dinero para la construcción de la casa de mi tía. Ella estaba en Estados Unidos y yo diseñé la remodelación, soy arquitecto. Como tardó mucho en enviarme el dinero, fui poniendo de mi propio capital. Cuando le pedí el reembolso, empezó con excusas diciendo que eso no estaba en el acuerdo, etc. Mi mamá me sugirió que lo dejara pasar. Bueno, paso página, pero no lo olvido. Comprar los celulares, laptops y tablets más nuevos solo por moda. El valor se deprecia enormemente al año cuando salen nuevos modelos, y es un gasto sin fin. Lección aprendida: solo gastar en lo que realmente necesito y uso. Me mudé sin planificación financiera. Terminé sacando un préstamo sobre mi sueldo para cubrir el depósito y gastos iniciales. Mudarse es caro. No lo hagan si no están preparados financieramente. Mi mayor arrepentimiento: no darme cuenta antes de que invertir en acciones era accesible para gente común. Solo comencé a educarme durante la pandemia, mientras paseaba a mi perro por las noches en una ciudad vacía, investigando opciones de inversión para crear un fondo para mi hijo. Mi mayor error fue una serie de decisiones equivocadas en cadena. Un año después de empezar a invertir, creí que ya lo entendía todo. Me entusiasmé tanto con una empresa que dejé que esa posición creciera hasta representar el 60% de mi cartera. Pensé, 400% de rendimiento en 4 meses. Seré millonario. Pedí 2 créditos personales para invertir más en acciones y opciones de compra de esa empresa, justo en su punto máximo. El resultado fue desastroso. La subida de tasas de interés afectó tanto el precio de las acciones como el desempeño real de la empresa. Hoy ya pagué esos créditos y manejo mi cartera de forma más conservadora. Aunque no he recuperado los máximos anteriores, voy por buen camino. Perdí la oportunidad de comprar un departamento en Lisboa antes del alza de tasas por esta mala decisión. En 2005 ya trabajaba y vivía con mis padres. Tuve la oportunidad de comprar un apartamento en el centro de una pequeña ciudad por 50,000 euros, pero lo rechacé y preferí comprar un coche. 18 años después, el coche ya está amortizado, he gastado mucho dinero en reparaciones y sigo sin tener casa propia.
Tuve hábitos costosos que consumían dinero que podría haber ahorrado o invertido. Gastaba unos 10 euros diarios durante 10 años, en tabaco y hierba verde. Desde que dejé de fumar, noto que me sobra mucho más dinero a final de mes. Mi mayor error fue no haber creado antes un fondo de emergencia. Tengo 41 años y, como consecuencia, no haber empezado a invertir antes. Ahora por fin tengo mi fondo de emergencia y he comenzado a invertir. Espero que no sea demasiado tarde. Mi peor error financiero fue haber invertido en el negocio familiar. Sucedió así: viví en Estados Unidos durante 4 años y al regresar traje alrededor de 400,000 pesos, ya convertidos. Mi papá era autoempleado pero le daba miedo emprender, mientras que mi mamá tenía su pequeño negocio siendo también su propia empleada. Mi papá me compartió un plan para crear un negocio basado en su actividad actual, pero le faltaba capital y valor para comenzar. Nos pusimos de acuerdo y lo creamos juntos. Él siempre dijo que el negocio era de ambos, aunque nunca lo formalizamos con un contrato. Afortunadamente, el negocio funcionó y creció rápidamente gracias a mis ahorros y nuestro trabajo conjunto. Sin embargo, después de 7 años, mis padres tomaron decisiones a mis espaldas. Mi mamá vendió su negocio e inyectó capital al de mi papá, comenzando a excluirme de las decisiones. Finalmente me redujeron a ser simplemente un empleado de ellos. Al intentar defenderme, no pude hacer nada. Su argumento fue que ellos eran los dueños, sin siquiera un agradecimiento por mi contribución inicial. Solo me quedó renunciar. Han pasado 5 años y el negocio sigue estancado en el punto donde lo dejé. Curiosamente, varios conocidos me habían advertido, pero uno nunca cree que estas cosas pasen en familia. Ojalá mi experiencia sirva a otros. Afortunadamente, gracias a lo aprendido y los contactos que hice al crear el negocio de mi papá, logré establecer mi propio negocio desde cero. Hoy estoy en mejor situación financiera que ellos. Creo que esto me generó un trauma, y mi motivación fue superarlos. Hace 5 años, cuando tenía 24 años y por circunstancias del destino apenas comenzaba la universidad, trabajaba en un estacionamiento y había ahorrado cerca de 120,000 pesos. En ese entonces no sabía cómo invertirlo, solo tenía claro que quería tener mi propio negocio y ser mi propio jefe. Decidí abrir un pequeño restaurante de sándwiches en el centro de Tijuana. La renta era de $350. Pagué los primeros 3 meses y luego descubrí que no permitían el uso de gas, por lo que tuve que invertir en parrillas eléctricas, hornos, refrigeradores, etc. Al principio estaba muy optimista, hasta que noté que las ventas disminuían. El promedio de tiempo que las personas permanecían en la plaza no superaba los 15 minutos. Comencé a repartir volantes, entregando 350 diarios a negocios locales, pero solo obtenía un 10% de respuestas. Mis gastos comenzaron a superar mis ingresos, y básicamente estaba usando mis ahorros para pagar la renta. Para mi sorpresa, el dueño de la plaza, sin razón aparente, aumentó la renta de $350 a $550. Me frustré al ver que otros negocios en la misma plaza, que vendían artículos chinos como llaveros, maquillaje y baratijas, generaban entre 6,000 pesos y 7,000 pesos diarios con solo un 20% o 30% de inversión. Me alegré por una chica que abrió su negocio la misma semana que yo, pero también me dolió ver que cuando yo cerré, ella ya tenía 3 locales en diferentes plazas, e incluso había alquilado un segundo local en el mismo lugar donde comenzó. Mi consejo es: no se aventuren a emprender lo primero que se les ocurra solo por querer ser sus propios jefes. Este fue mi peor error financiero. Hay opciones más simples que pueden comenzar desde casa sin malgastar dinero en rentas. Siempre analicen el flujo de personas en la zona donde planean abrir y evalúen si esa área puede sustentar su negocio. De algo que me arrepiento es haber ayudado económicamente a mis padres y a mi hermano. También lamento no haber invertido al menos una parte de mi sueldo en CETES u otros instrumentos financieros. Después de todo lo ocurrido, he llegado a la conclusión de que no era mi obligación. Entre los gastos que cubrí se encuentran la educación básica y media superior de mi hermano, el tratamiento de vesícula de mi madre, los servicios de internet, agua, luz y predial de una casa que no era mía y donde yo no vivía. Todo iba bien hasta que contraje COVID-19, casi no lo cuento. Cuando dejé de trabajar por un tiempo prolongado, mis finanzas se descontrolaron por completo. Nadie me ayudó con los pagos y llegué a un punto crítico de endeudamiento. Tuve que vender mis instrumentos de electrónica para cubrir parte de las deudas. Cuando pude volver a trabajar, ya me habían despedido,
así que tuve que buscar empleo en lo que fuera. Afortunadamente, poco a poco vamos saliendo de esta situación difícil y he ido resolviendo estos problemas financieros. Saludos. Compré un auto nuevo, 500,000 pesos, solo dando el enganche con mi auto seminuevo, 70,000 pesos, que estaba en perfectas condiciones y podría haber durado al menos otros 3 años. Para colmo, decidí dar el gran paso y pedir matrimonio al mes siguiente. Fue un año de mucho estrés financiero entre los preparativos de la boda y la pandemia, sumado al pago del auto. Mi salud mental estaba por los suelos. Irónicamente, justo cuando terminé de pagar mi parte de la boda, me aumentaron el sueldo y me ofrecieron un par de trabajos remotos que eliminaron mi estrés de la noche a la mañana. Aún así, fue una experiencia horrible y aprendí una lección valiosa: comprar cosas en efectivo o mejor nada, excepto una casa, que veo imposible comprar al contado. Mi primer auto fue un Gol 2017 de agencia con financiamiento de VW. En realidad quería un Mazda 2 o 3, recién me habían aumentado el sueldo, pero me apresuré porque el Mazda 2 tardaría 3 meses en llegarme y pensé que el 3 no me alcanzaba. Al año de pagarlo, surgió un problema con el seguro y tuve que pelear para que me quitaran los intereses, dejándome una mancha en buró de crédito. Usé todos mis ahorros y un préstamo del trabajo para liquidarlo, pero siempre quise el Mazda, hasta que lo compré en 2021. Planeaba vender el Gol, pero mi hermana, que se ofreció a comprarlo, perdió su trabajo en la pandemia. Ahora tengo 2 autos, el Mazda que uso y el Gol, que está en mal estado en casa de mis padres, sin fascia delantera por un choque y con 15,000 pesos en impuestos atrasados. Todo sigue a mi nombre porque a mi hermana no le importa. Es una de esas decisiones que no son financieramente inteligentes, pero que se disfrutan y ayudan a mucha gente. Si van a comprar un auto, al menos elijan uno usado con no más de 5 años, japonés, y asegúrense de tener dinero mensual para seguro, mantenimiento y otros gastos. Aún así, sigo esperando el día en que México invierta en ciclovías y cultura vial para poder usar bicicleta o moto todo el día. Se vale soñar. Probablemente mi error fue no tramitar una tarjeta de crédito antes. Me infundieron el miedo de que nunca la terminaría de pagar y que solo servía para endeudarse. La tramité cuando cumplí 21 años y hasta ahora siempre he sido totalero. El miedo de mi familia surgió porque ellos nunca pagaban el total de su tarjeta y tenían muy mala educación financiera. Pensar que cuando te va bien económicamente, será para siempre. Es un error muy común. Así que si te va bien o cuando te vaya bien, siempre ten en mente que debes ahorrar para cuando las cosas no vayan tan bien. Asociarme solo de palabra y no con un contrato formal o ante notario. Me llevé una mala experiencia por no hacer las cosas correctamente. Invertir en acciones de moda, meme stocks, y ser lo suficientemente imprudente para no vender cuando tenía ganancias, sino solo cuando ya estaba en pérdidas. No negaré que me dejó muchos aprendizajes sobre cómo operar en bolsa, pero hubiera preferido que ese dinero sirviera para comprar una casa. Tener una pareja económicamente dependiente de mí. En menos de un año proyectaba tener más de 100,000 en ahorros, pero después de estar con alguien que no sabía manejar sus finanzas gastaba más de lo que ganaba y me incluía en sus gastos personales, mis ahorros se redujeron a 10,000. Pueden ser muy atractivas, pero si no están en mi mismo nivel económico, la verdad son una carga innecesaria. No ahorrar. Aunque actualmente no me quejo de mi salario, que muchos considerarían bajo porque no me permite vacacionar cada 6 meses, antes tuve empleos donde ganaba hasta un 150% más que ahora. Si hubiera tenido la mentalidad que tengo actualmente, tendría un buen patrimonio al haber ahorrado esa diferencia con mi salario actual. Creo que mi primer error fue prestar dinero a amigos que se aprovecharon de eso. Una vez, una chica que consideraba mi amiga tuvo un accidente y me pidió prestado 5,000 pesos que nunca me pagó. Sin embargo, en menos de 2 meses ya había comprado un carro nuevo de agencia, mientras yo seguía batallando con el transporte público. Otro error financiero fue comprar un auto a crédito. Sí, es un alivio y se siente bien estrenar carro con ese olor a nuevo, pero los 5 años de compromiso y los intereses que paga son excesivos. Di 80,000 pesos de enganche y ahora pienso que con ese dinero, si hubiera ahorrado un poco más, podría haberme comprado un auto seminuevo sin deberle a nadie. Pero bueno, ya solo me quedan 20 meses de los 60 que eran, jaja. Saqué un préstamo de 200,000 pesos con crédito nómina de Banorte. Pagaba como 10,000 pesos mensuales en mis 20s, todo para dar el enganche de una casa. Entre ambos créditos,
Las mensualidades sumaban 20,000 pesos, lo que era casi el 100% de mi sueldo. Fue horrible liquidar esa deuda. No comprar Bitcoin cuando pude. Cuando me enteré de su existencia, costaban unos 500 pesos. Siempre me quedó el remordimiento de no haberlo comprado. Lamentablemente, en mi pueblo no había internet, así que no podía investigar cómo hacerlo, y en el trabajo no tenía mucho tiempo libre. Además, apenas empezaba a entender sobre finanzas personales, así que era complicado. Ese es un gran arrepentimiento. Quizás ahora estaría retirado a mis 30 años, pero ni modo, jajaja. El error financiero que he cometido y sigo cometiendo, el gasto hormiga. Es increíble cómo se gasta uno mucho dinero en pequeñas cosas diarias. No lo creía hasta que lo contabilicé. Si hubiera ahorrado ese dinero durante 2 años, ya me podría haber comprado un auto decente de contado. Pedir un préstamo personal. Quiero aprovechar para desahogarme, sinceramente estoy muy frustrado, y quiero que esto sirva de advertencia para cualquier persona que considere pedir un préstamo personal sin un motivo real, especialmente si son estudiantes, o lo eran. Recién había perdido mi trabajo. Era un empleo decente de home office, no ganaba mucho pero el sueldo era aceptable. Como muchos jóvenes, no ahorraba suficiente para emergencias. En agosto de 2022 perdimos muchos clientes y cerraron el proyecto donde trabajaba. Para ese momento solo tenía el crédito de mis tarjetas para mantenerme, así que intenté usarlas mientras encontraba otro trabajo. Grave error. Rápidamente la tarjeta se sobregiró. No tenía ahorros ni empleo para subsistir. Pasaron las semanas, llegó la fecha de corte y comenzaron a generarse intereses. Era una tarjeta oro BBVA, con intereses relativamente altos. Ahí me arrepentí de haber pensado, el CAT no importa porque soy totalero. Aunque estaba recibiendo llamadas de lugares donde había dejado mi CV, spoiler, ninguno me contrató, seguía desempleado. Terminé con un adeudo de 50,000 pesos, equivalente a un mes viviendo de la tarjeta, 2 meses sin poder pagarla. En mi desesperación, encontré en la app de BBVA un préstamo por esa cantidad, inclusive ofrecían más. Lo tomé con el compromiso personal de encontrar trabajo en 15 días. Así fue, pagué la tarjeta, conseguí empleo a los pocos días, hasta que llegó mi primer pago del préstamo junto con mi nómina. Había aceptado sin darme cuenta un crédito a 5 años que absorbería el 60% de mis ingresos mensuales. Terminaré pagando 150,000 pesos por ese error de usar la tarjeta en lugar de pedir ayuda a familiares por orgullo. Actualmente, 20 pagos realizados, 10 meses con el crédito. Hago 2 pagos mensuales. Trabajo en cobranza, ganando $4,800 mensuales. No alcanzo las métricas para bonos, pero recibo 350 pesos mensuales para transporte. La tentación de dejar de pagar crece cada día, pero no lo hago por mi familia. Volví a vivir con mis padres después de perder mi primer trabajo. Estuve en cobranza 2 meses y conozco el acoso de los cobradores, no quiero eso para ellos. Mi crédito no tiene seguro por defunción, así que estaré atado a BBVA por las siguientes 96 quincenas. Cada día me levanto deseando una solución milagrosa. Compañero, te entiendo perfectamente. Yo también saqué un préstamo de nómina con BBVA para ayudar a mi padre a comprar una camioneta. Al igual que tú, alrededor del 50% de mi sueldo se iba en pagar ese crédito, llegando a un punto donde el estrés financiero era constante porque el dinero no alcanzaba. Mi papá había prometido pagarlo, pero debido a su situación laboral muchas veces no podía cumplir, dejándome a mí la responsabilidad de cubrir los pagos. La situación cambió cuando mi mamá le reclamó cómo era posible que él disfrutara de su camioneta mientras yo sufría las consecuencias económicas. Finalmente decidió vender un terreno que originalmente iba a ser para mí, pero lo importante es que saldamos la deuda. No le guardo rencor, solo alivio de haber terminado con ese peso financiero. Esta experiencia me dejó importantes lecciones. Vivir con deudas no es realmente vivir. Es crucial evaluar cuidadosamente nuestra capacidad de pago antes de endeudarnos. Quiero compartirte algunos consejos que podrían ayudarte. Refinanciamiento de deuda. Algunas instituciones financieras ofrecen pagar tu deuda actual para que tú les pagues a ellos con una tasa de interés más baja. Básicamente compran tu deuda existente. Generar ingresos adicionales. Crea y monetiza contenido, videos, libros, cursos. Compra productos al mayoreo y véndelos en Marketplace. Ejemplo personal, aproveché una promoción 3x2 en perfumes durante el Hot Sale,
Compré 3 unidades y las vendí con una ganancia de 800 pesos en 3 días. Me arrepiento de no haber aprovechado más esa oportunidad. Análisis financiero. Lleva un control detallado de tus ingresos y gastos usando herramientas gratuitas como Google Sheets. Identifica y elimina gastos innecesarios. Espero que estos consejos te sean útiles. ¡Ánimo! Esta situación es temporal y con determinación podrás superarla. Mis errores financieros. No haber contribuido el monto máximo posible en la asociación solidarista de mi trabajo donde el empleador igualaba los aportes. No haber participado en los planes de compra de acciones para empleados en las empresas donde trabajé. Haber destinado 40 millones de prima para una casa en lugar de invertirlos y seguir alquilando. Haber comprado 4 autos nuevos financiados. Haber financiado un teléfono celular. Haberme casado con alguien con prioridades financieras distintas, yo, ahorrar e invertir, ella, viajes y gastos elevados. Compañero, ¿por qué es bueno participar en la Asociación Solidarista del Trabajo? Pregunta sincera. Nunca he estado en una, ¿realmente vale la pena? Para considerarlo seriamente. Compañero, cuando participas en la Asociación Solidarista defines un monto mensual a aportar, y tu empleador iguala ese aporte, hasta cierto límite. Esto significa que cada colón que aportas se duplica inmediatamente. Si renuncias, recibes todo el dinero, tus aportes más los del empleador. Además, generan rendimientos anuales por las inversiones y ofrecen préstamos con tasas preferenciales. Para mí, que una empresa no tenga asociación solidarista es un factor para no trabajar allí. Por curiosidad, ¿qué beneficio obtiene la empresa al igualar los ahorros de los empleados? ¿Algún beneficio fiscal? Sí, los aportes patronales son deducibles de impuestos. Pero el mayor beneficio es contar con una fuerza laboral con mejor acceso a financiamiento, ahorros, capacitación y convenios, lo que se traduce en mayor retención de talento y satisfacción laboral. Saqué préstamos en varios bancos y aplicaciones durante unos cuantos años, llegando al límite de pago mensual con el total de mi salario. Ese dinero extra pensé en invertirlo en un par de emprendimientos que tenía, pero al final no lo hice, o algunos generaron pocas ganancias, o simplemente malgasté el dinero de mis créditos en lujos innecesarios. Todo iba bien los primeros meses, pero lo que me perjudicó fue no haber contemplado las emergencias. Vivo con mis padres y soy soltero a los 27 años, y aún así estuve ahogado en deudas e intereses, algunas ya no las pagué, jeje. Pero ya voy saliendo de esto con mucho sacrificio y algo de vergüenza. PD, no saquen créditos en apps ni en Banco Azteca, los intereses son muy altos. Tampoco lo hagan con la idea de mejorar su historial crediticio, es un error. Además, no saquen varias tarjetas de crédito, al final, con una sola es suficiente. Por último, eviten los vicios, ya que estos, sumados a los créditos, son una bomba que te hace perder mucho dinero. Ahora, casi por terminar de pagar todas mis deudas después de 4 años, me quedé sin nada. Empecé adquiriendo bienes rápidamente y terminé sin ninguno, los vendí. Tuve más pérdidas por intereses que ganancias con mis supuestas inversiones, pero aprendí muchísimo. En un par de meses, tendré mi segunda oportunidad, sabiendo exactamente qué hacer para aumentar mis ingresos, a diferencia de antes. Por último, tampoco recomiendo el ahorro a plazo fijo si lo que buscan es progresar un poco más rápido. Lo importante es administrar bien su dinero, ser disciplinados, dejar los vicios y ahorrar a corto plazo para invertir en ventas o servicios. Creerle a todo el mundo cuando me decían, solo saca los préstamos estudiantiles, tienen 0% de interés y los vas a poder pagar después, en lugar de tener que trabajar tanto ahora solo para sobrevivir como estudiante. Estuve en mi primer año solo con ayuda financiera, que al principio era un préstamo, pero al recibir el diploma se convirtió en beca, trabajando los fines de semana y las noches. Los demás años, saqué préstamos. El gobierno cambió la tasa de interés del 0% al 2.56% y ahora voy a pagar más en intereses que lo que abono al año, así que, básicamente, la deuda solo sigue creciendo. Si puedes arreglártela sin préstamos, hazlo. Aunque sea un poco difícil o tengas que reducir gastos. Pude haber empezado mi vida adulta completamente libre de deudas, y no lo hice. Incluso trabajaba medio tiempo, pero en lugar de ahorrar, dejé que los impulsos me ganaran y malgasté el dinero en cosas innecesarias. Ay, son demasiadas, pero no me arrepiento de ninguna. Déjenme nombrar algunas para que nos riamos todos. Dejar mi trabajo un mes antes de ser elegible para la gratificación.
Olvidar por completo, como si mi mente estuviera en blanco, el ID de correo y los datos de una cuenta que mi amigo creó para mí, donde compró unos bitcoins en una etapa muy temprana, creo que estaban entre 5,000 pesos y 8,000 pesos, allá por 2015. En 2018, él me lo recordó y me preguntó si había estado al tanto, y, claro, no lo estaba. No hacer lo suficiente para reclamar mis tierras ancestrales en el pueblo. Decidir no asociarme con mi amigo por solo 50,000 pesos en su negocio. En vez de eso, solo le presté el dinero sin intereses, con excusas como la sociedad arruina la amistad. Ahora su negocio vale muchísimo más, y aunque seguimos siendo amigos cercanos, él todavía me dice, hermano, yo te estaba dando la mano, pero te asustaste y te fuiste. No invertir cuando estaba en la universidad. Gastar sin control en esa época y creerle a mis padres cuando decían, ¿para qué vas a invertir? Si necesitas algo, pídenoslo. No invertir en aprendizaje y desarrollo personal. Al crecer en el mundo corporativo, empecé a ganar cada vez más dinero. Aunque al principio era muy organizado con mis finanzas, llegué a llevar libros físicos de contabilidad personal, si se les puede llamar así. Conforme aumentaban mis ingresos, también lo hacían mis gastos. Nunca logré liquidar mis deudas iniciales, al contrario, estas fueron creciendo, más tarjetas, más créditos personales, la compra de un auto, mudarme a una casa con una renta excesiva, aunque creo que el gasto en renta fue el menor de mis errores, y muchos otros desaciertos. No dejé de gastar hasta que ocurrió la tragedia, redujeron mis bonos por desempeño comercial en un 90%, y al mismo tiempo, mi padre dejó de pagar uno de los créditos que yo había sacado para ayudarlo. Afortunadamente, tuve la suerte de contar con un gran amigo que durante años me apoyó con préstamos a intereses mínimos, y que además me había vendido el auto, esperando pacientemente a que yo pudiera pagarle conforme mejoraba mi situación. Sin su ayuda, no habría salido adelante. Como consecuencia, dejé de pagar tarjetas, estuve en buró de crédito durante años, y pasé por todas las dificultades que ya se pueden imaginar. Hoy en día soy mucho más responsable, aunque sigo utilizando crédito e incluso me compré otro auto cuando mi situación mejoró, me aseguro de no gastar más de lo que puedo pagar el siguiente mes. Casi no uso los meses sin intereses, por atractivos que parezcan, no viajo a menos que tenga el dinero en efectivo, etc. Tener 2 hijos también cambió radicalmente mi perspectiva. Para finalizar, debo agregar que ese mismo amigo tiene una gran visión para las inversiones y me ha enseñado a manejar el dinero de forma diferente. Gracias a eso, he podido invertir en diversos activos. Hoy soy una persona completamente distinta, pero nunca olvido el sufrimiento de las llamadas de cobranza, sentir que el dinero no alcanzaba y esa paradoja de tener todo pero no tener nada. Han sido varios errores a lo largo de mi vida. Ahora compartiré este desahogo como catarsis. Todo comenzó cuando compré una casa que actualmente absorbe el 70% de mis ingresos. Tenía 29 años cuando lo hice, ahora tengo 37, justo cuando cambié de trabajo y mi sueldo se duplicó. Me animé porque mi esposa también trabajaba y ganábamos cantidades similares, así que parecía manejable. 2 años después, redujeron el sueldo de mi esposa a la mitad y comenzaron los problemas financieros. Debo aclarar que no tuve educación financiera hasta hace 2 años, cuando empecé a seguir este foro, leer, ver podcast y seguir los consejos de un gran amigo, de verdad lo es, como explicaré, que trabaja en Estados Unidos y siempre comparte su conocimiento conmigo. Comenzamos a viajar porque los vuelos eran increíblemente baratos en esa época. Madrid, París, Rusia, Manchester, Londres con nuestras hijas, Vancouver, Nueva York, entre otros. Pero en el primer viaje usé una tarjeta de crédito y los gastos se dispararon. No pude pagar, ya tenía un crédito de nómina, me estresé y lo oculté hasta que llegaron los cobros. Cuando mi esposa se enteró, fue terrible, pero me apoyó como la gran mujer que es, vendió su camioneta de 1 año, compramos un auto más modesto, pagamos la deuda bancaria y salimos adelante. Sin embargo, cometí el error otra vez. Usé tarjetas de crédito porque un amigo me invitó a un negocio donde supuestamente un contacto suyo podía colocarme en nómina de una dependencia gubernamental que generaría 4,000 pesos mensuales. Confiando en él, lo apreciaba genuinamente, saqué 200,000 pesos de mi tarjeta. Los primeros 2 meses recibí pagos, el tercero fue parcial y luego nada. Me quedé con esa deuda, no pude pagar, caí en buró y finalmente liquidé con un 80% de descuento, ese banco ahora tiene mi nómina.
Pero ese dinero vino de otras 3 tarjetas, tenía buen historial, 350,000 pesos con Scotiabank, 2 de 200,000 pesos con Santander. Desesperado, caí en las apuestas sin dinero ni conocimiento. Rotaba deudas entre tarjetas, apostaba para intentar recuperar dinero, así pasé casi un año durante la pandemia. Perdí 700,000 pesos, estoy en buró, sin acceso a créditos, pero milagrosamente conservé mi casa. Desarrollé ludopatía, recibí tratamiento psicológico y psiquiátrico. Cuando mi esposa lo descubrió, enfrenté su comprensible furia, pero finalmente superamos esto. Ahora estoy enfocado en ahorrar para mi retiro, 1/10 de mi sueldo. Seguir pagando mi casa. Crear un fondo de emergencia, aunque cada vez que ahorro surge un imprevisto. Mi meta es tener 6 meses de sueldo ahorrado. Todo lo pago en efectivo. Mis prioridades son casa y alimentación. Educación de mis hijas. Diversión, última prioridad. No estoy orgulloso de mis acciones, pero aprendí lecciones valiosas. Nunca confíes en nadie con dinero, ni en familiares. La educación financiera temprana es crucial. Ahora lucho por enseñar estos principios a mis hijas, pero vamos progresando. Estudié en una escuela privada en CDMX por insistencia de mi padre. Él me ofreció esta oportunidad con la condición de que obtuviera una beca. Yo venía de un pueblo pequeño de 10,000 habitantes en provincia. En segundo semestre perdí la beca, y tanto la escuela como mi familia y maestros me convencieron de aceptar un financiamiento educativo. Cuando comprendí en lo que me había metido, ya era demasiado tarde, la deuda era enorme, estaba indexada en UDIs, y si dejaba la escuela o me expulsaban, tendría que pagarla inmediatamente. Hasta hoy sigo pagando esa deuda, que quedó a mi nombre y que he estado liquidando completamente solo desde que terminé mis estudios. Básicamente terminé con una carga financiera equivalente a una hipoteca mensual, pero sin tener una casa que mostrar por ello. Probablemente mi mayor error financiero fue renunciar a mi trabajo anterior sin tener otro asegurado. Fue una decisión impulsiva porque mental y emocionalmente ya no soportaba estar allí, aunque había calculado que mis ahorros me durarían aproximadamente medio año. Todo iba bien, pero decidí comprar una Nintendo Switch para entretenerme durante ese periodo de descanso. Realmente necesitaba un break laboral. Afortunadamente no hubo consecuencias negativas, conseguí nuevo empleo a tiempo, aunque mis ahorros se agotaron alrededor del cuarto mes, en parte por la consola. Como precaución, tenía preparados fondos en mi cuenta y en CETES por si mis ahorros principales se terminaban. Irme a vivir a Japón. ¿Ah, caray? ¿Puedes desarrollar esa idea? Los impuestos son extremadamente altos. Es mejor trabajar de forma remota desde tu país de origen. Además, el yen se ha devaluado un 50% en el último año. Comprar un iPhone nuevo cada año. Entre el iPhone 13 Pro y 14 Pro básicamente es el mismo teléfono, lo que lo convierte en un gasto innecesario. Compré el 13 unos 2 meses después de su lanzamiento, y recientemente consideraba adquirir el 15. Sin embargo, gracias a que últimamente he estado viendo muchos videos sobre educación financiera, ahora pienso que sería un gasto injustificado. Totalmente de acuerdo. Si tienes el 13, puedes esperar hasta el 16. Si tienes el 14, salta 2 o 3 modelos. Solo así notarás diferencias significativas. Actualiza al 16 o 17 cuando salgan. Compré Litecoin, XRP y Tron durante el auge de las criptomonedas. Vi cómo obtenía ganancias, pero por ambición no vendí a tiempo y terminé perdiendo más de la mitad cuando el mercado cayó drásticamente. El año pasado perdí mi trabajo mientras vivía en una ciudad muy costosa. Decidí quedarme a buscar oportunidades laborales allí, pero fue una apuesta que no resultó. En retrospectiva, perdí aproximadamente 300,000 pesos por no saber soltar lo material y empezar de cero. Fueron tiempos difíciles, así que no me culpo demasiado, aunque reconozco que fue una pérdida significativa. El mayor gasto fue el departamento que amaba y no quería perder. Aunque ya no podía pagarlo sin trabajo, prolongué la situación y eso me costó esos 300,000 pesos. Medio año después conseguí un excelente trabajo en México, ahora gano más que en Estados Unidos. Considerando el costo de vida. Espero recuperarme financieramente el próximo año, aunque si considero el costo de oportunidad por los meses sin trabajo, me tomará un par de años recuperarme completamente. Edith, quizá no sea estrictamente financiero, pero relacionado con esto, no estuve abierto a otras oportunidades por orgullo, opciones que en ese momento no me parecían ideales.
En México obtuve empleo a los 2 meses de buscar, 6 meses después del despido, mientras que la primera oferta en Estados Unidos llegó a los 9 meses, que rechacé. Si hubiera buscado en México desde el principio, no habría tenido tantos problemas financieros. Cuando tenía 16 o 17 años emprendí un negocio que resultó muy exitoso, gané alrededor de 1.200.000 pesos. Pero siendo un adolescente sin educación financiera, gasté fácilmente 800.000 pesos en antros y ropa en solo un año, y 500.000 pesos en un auto. Básicamente malgasté todo lo que había ganado. A los 18 años adopté una mentalidad diferente, maduré y quise emprender en otros proyectos. Me daba mucha frustración haber despilfarrado esa gran cantidad de dinero que podría haberme servido para mis nuevos objetivos. Afortunadamente me recuperé y ahora, a los 20 años, llevo aproximadamente 2 años sin salir de fiesta ni beber. Toda esa ropa de diseñador ya no me importa en absoluto, ahora solo uso ropa deportiva. En resumen, gracias a Dios maduré. Les comparto mi experiencia. Tengo 25 años y creo que he aprendido valiosas lecciones. Jóvenes que se están independizando, tomen nota de lo que no deben hacer. Comencé a trabajar a los 23 años durante la pandemia. Mis finanzas eran estables ya que solo necesitaba pagar renta y comida, y me quedaba dinero libre de mis ahorros personales y fondo de ahorro. A los 6 meses de trabajar incluso pude invertir 20.000 pesos en ganado. Iba bien hasta que comencé a gastar mucho dinero en mi novia de entonces. Teníamos una relación a distancia y en un fin de semana que pasamos juntos gasté alrededor de 12.000 pesos en hospedaje, transporte y comida. Terminamos poco después. Luego comencé a salir con otra chica. Hasta ese momento no me molestaba gastar dinero en mis parejas, me parecía normal. El problema era que frecuentemente me quedaba corto de dinero y no sabía establecer límites. La primera chica no contribuía equitativamente, la segunda esperaba que yo pagara todo y solo cuando me quedaba sin dinero era cuando ella comenzaba a contribuir. El verano pasado nos fuimos de vacaciones y gasté otros 12.000 pesos. Durante esa relación básicamente dejé de ahorrar porque todo mi dinero se iba en salidas. Cuando terminamos, mis ahorros habían bajado de 50.000 pesos a 0 pesos. Por otro lado, mi trabajo me tenía frustrado. Las condiciones laborales empeoraban, bloquearon ascensos, aumentos de sueldo y cualquier cambio interno que implicara mejor salario. Mi error no fue renunciar, sino hacerlo sin tener otro ingreso asegurado y confiar en que podría hacer algo con mi finiquito de 35.000 pesos, el cual se fue en pequeños gastos innecesarios. No compré nada de valor ni volví a invertir en ganado. Pasé un tiempo en casa de mis padres, luego regresé a la ciudad donde vivo ahora y después de 6 meses sin ingresos finalmente me recuperé económicamente. Actualmente estoy a punto de ahorrar otros 40.000 pesos. Como ven, no son cantidades muy altas, pero de no haber renunciado y gastado dinero imprudentemente en relaciones que no llegaron a nada o vacaciones que pude evitar, estimo que tendría más de 150.000 pesos ahorrados e invertidos. De esta experiencia he aprendido mucho. Actualmente estoy soltero y planeo seguir así. Estoy buscando generar un segundo ingreso ya que mi tiempo me lo permite, y quiero volver a invertir lo antes posible. Aprendí la lección a tiempo y no pienso desaprovecharla, especialmente después de haber tenido que limitarme en comida, transporte y otras cosas que antes daba por sentado durante esos meses sin ingresos. Afortunadamente nunca usé tarjetas de crédito y no tengo deudas. No haber estudiado otros idiomas durante la universidad. Cuando me gradué como programador, sabía bastante inglés y eso me abrió muchas puertas. Sin embargo, de haber aprendido alemán o francés, podría haber obtenido una beca para estudiar en Europa. Solo pude aplicar a becas para Estados Unidos, las cuales sí obtuve y cubrieron todos mis gastos. Pero no dejo de preguntarme cómo habría cambiado mi vida si hubiera sabido alemán y podido estudiar allí. Gasté todo mi dinero en un terreno para construir una casa. El notario nunca me entregó las escrituras y el dueño original se fue a Canadá después de venderlo. He pagado abogados durante 15 años, en realidad solo 3, porque los he tenido que cambiar por incompetencia, y ahora he pagado el triple del valor original del terreno. Para colmo, me lo invadieron y no tengo ningún documento que acredite mi propiedad. Tuve los 2 mejores años de mi vida, ganando más de 140.000 pesos mensuales, y no ahorré nada durante ese periodo. La empresa para la que trabajaba quebró y ahora tengo menos dinero. Si hubiera sido más inteligente, podría haber comprado una propiedad con esos ingresos. Como vimos hoy, los errores financieros no discriminan edad, género ni nivel educativo.
Algunos perdieron millones por amor, otros dejaron pasar oportunidades únicas por falta de preparación o exceso de confianza. Pero si hay algo que todos estos relatos tienen en común, es que cada uno de ellos deja una lección valiosísima. La mayoría aprendió a la mala que el dinero no solo se gana, también se cuida. Que invertir sin entender, prestar sin garantías o ignorar la importancia del ahorro puede tener consecuencias que duran años. Pero también aprendimos algo más importante, que siempre se puede comenzar de nuevo. Lo esencial no es nunca equivocarse, sino aprender, corregir y compartir para que otros no cometan los mismos errores. Así que la próxima vez que tengas una decisión financiera en tus manos, piensa en estas historias. No desde el miedo, sino desde la conciencia. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu peor error financiero? Te leo en los comentarios. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No olviden comentar contándonos una anécdota o experiencia similar, darle like, compartir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.